eh, si la resonancia magnética, y le puse este título porque aquí el tema es hasta dónde le creemos. Y esto es bien importante. La resonancia magnética, sin duda, es una herramienta maravillosa. Es algo que nos ha revolucionado el diagnóstico del músculo esquelético. Desde estos tiempos tenemos este recurso. Antes de eso, pues nuestros abuelos, yo tenía abuelos ortopedistas, pues no tenían más que la clínica para diagnosticar cosas. Y muchas lesiones, mucha patología, pues se pasaba desapercibida, no se encontraba, no se sabía. Muchos diagnósticos se crearon a través de que esta cosa vino a la luz. Pero al mismo tiempo yo creo que se ha abusado un poco de su uso. Hay médicos que no tienen ni idea de cómo explorar un hombro o una rodilla o lo que ustedes quieran, y lo único que hacen cuando llega el paciente es pedirle una resonancia magnética y a ver qué les dice el reporte de la resonancia magnética. Entonces, el uso y el abuso, como les decía, una herramienta extraordinaria. Y lo primero es, hay de resonancias a resonancias. Yo les digo siempre, porque me dicen, oye, doctor, ¿me la puedo tomar en un chopo, en un Laboratorios Médicos Polanco, en una resonancia dinámica? Yo les digo, a veces depende de qué estemos buscando. Si estamos buscando algo muy sutil, no, porque no se va a ver, ¿no? Yo siempre les pongo, tómate la resonancia en un aparato que sea 3 Tesla o que sea de 1.5 Tesla con antena para músculo esquelético. Y ya ahí pues les cogen, ¿no? Pero sí, la verdad es que muchas veces tenemos resonancias muy malas que pueden pasarnos desapercibida muchas cosas y nomás nos lo dejan a la imaginación todo lo que estamos buscando. Una resonancia de buena calidad como la que tienen en la derecha. ¿Ven mi flechita? Sí la ven, ok. Bueno, entonces aquí yo puedo ver mucho más fácilmente la patología labral, por ejemplo, la patología del bíceps. Este es un corte axial, ¿no? Puedo ver los procesos inflamatorios más fácilmente, en fin, o sea, la calidad de la resonancia sí tiene mucho que ver. A veces les entregan la resonancia así, ¿no? Entonces dices, a ver qué tiene. Pues, pues quién sabe, ¿no? A pesar de que sea una buena resonancia, pues no tengo yo la suficiente capacidad de ver ahí, pues qué hay en esas cosas. Y se los juro que a cada rato me llegan. Yo normalmente pido que les entreguen el estudio en digital. Y tengo mi programa en la computadora para meterlo y yo poder barrer la imagen y yo poder correrla de lado a lado, de arriba para abajo y de adelante para atrás, y poder realmente hacerla grande cuando yo pueda. Si ustedes se limitan a ver las puras láminas que les imprimen, se pueden pasar muchas cosas desapercibidas. La otra cosa que es importante es quién la está evaluando. Aquí, bueno, yo le puse ortopedista porque es una plática que hice para ortopedistas, pero lo que les quiero decir es que muchas veces los radiólogos, con todo respeto, no son expertos en músculo esquelético. Reportan de todo y muchas cosas no las conocen. Lo que yo veo es una tendencia a describir cosas de más. Le ponen que todo está roto, que todo está lastimado, que todo está inflamado. ¿Por qué? Porque ellos se limitan a ver la pura imagen. Y entonces no conocen al paciente, no saben qué le pasó y en ese sentido están restringidos. Entonces tienden a abusar de describir más cosas de las que realmente hay. Y la otra realidad es que hay muchos procesos inflamatorios discretos que no generan mayores síntomas. El paciente está sintomático y que si le tomas una resonancia a cualquiera, pues sale positivo a muchas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Este paciente, por ejemplo, todo lo que le ponen aquí, lesión grado 2, lesión grado 1 de los colaterales, edema, no sé qué, tendinopatía, este paciente no tenía nada. O sea, no, a la hora de explorarlo y revisarlo y ver realmente cuál era su problema, resultó que con 10 sesiones de fisioterapia salió de un proceso inflamatorio por una discreta lesión, cuando en la resonancia magnética le habían descrito todo. ¿Cuál es el gran problema de esto?
muchos ortopedistas se basan en esto para operar a los pacientes. Estamos viendo, o yo por lo menos, hablo por mí, estoy viendo un abuso del médico. Todos los días tengo que salvar gente de la cirugía porque ya vienen por una segunda, tercera, cuarta opinión, porque ya les dijeron que los tienen que operar con un reporte que está mal descrito y que no tiene ninguna correlación con lo que al paciente le está doliendo. Esto es algo con lo que estamos teniendo que luchar. Pacientes que les dicen que se tienen que operar y que no necesitan cirugía. Entonces, de ahí parto. Esto es importante porque la resonancia magnética no siempre es la mejor opción. Ustedes creo que tienen un curso incluso de ultrasonido que me parece maravilloso, que lo puedan aplicar y que lo puedan usar porque muchas veces pueden captar por ustedes mismos qué hay debajo sin tener el sesgo de la resonancia magnética, que es la salida fácil para muchos médicos, ¿no? Entonces, aquí ya me voy a ir con cada una de las patologías. Y les puse así una palomita, una rayita amarilla y un tache, porque aquí lo que me voy a basar es si la resonancia me sirva para describir y diagnosticar lo que estoy viendo en la patología, si me sirve a medias y necesito estudios complementarios, o si de plano no me sirve y nunca se la pidan, ¿sale? Voy a tratar de ordenarlo así. Entonces, voy por el espacio subacromial. El espacio subacromial es el espacio que tenemos entre el acromion y el húmero, y en medio de él hay una bursa y hay un tendón que se llama el supraespinoso y hay un tendón que se llama el infraespinoso. El espacio subacromial es un sitio frecuente de patología. Probablemente la que ustedes más conocen, el pinzamiento subacromial y la artrosis acromioclavicular. Ahí es donde cachamos estas dos cosas, que son los diagnósticos más comunes, más frecuentes y la que la mayoría de los médicos hacen. A todos les dicen tienes un pinzamiento. Para muchos médicos todo es un pinzamiento. Y el pinzamiento es algo muy delicado porque en teoría, el pinzamiento es una compresión del tendón del supraespinoso, que es el tendón que transcurre por ahí abajo en un espacio estrecho que debe medir más de 10 milímetros, ¿sí? Y que a veces se pellizca entre el acromion y el húmero cuando yo levanto el brazo. Eso es un pinzamiento extrínseco, así se llama, ¿sí? ¿Qué me contribuye? Los osteofitos, el osteofito acromial que ustedes ven en amarillo, el ligamento coracoacromial que ven en naranja y los osteofitos que salen de la articulación acromioclavicular que ven en rojo. Estos son los factores que contribuyen a un pinzamiento extrínseco, o sea, un pinzamiento en el que la anatomía es el malo de la película, ¿sí? Hay un fenómeno que se llama os acromiale, que es raro, pero que muchas veces pasa desapercibido en las radiografías y en el ultrasonido incluso. El os acromiale lo pueden diagnosticar muy bien en los cortes axiales de resonancia magnética. Y el os acromiale es un acromion que no se fusionó totalmente. El acromion está dividido en 3 antes del nacimiento y se debe de fusionar. Y cuando no está fusionado, la parte distal del acromion es móvil y entonces al paciente le genera un pinzamiento. Esto es muy fácil diagnosticarlo en la resonancia magnética. La morfología del acromion es fácil diagnosticarlo en la resonancia magnética. Vean ustedes aquí arriba a la izquierda tengo un tipo 1, un acromion tipo 1 que es hasta cóncavo en la parte de arriba. Este es el acromion que menos riesgo tiene para generar pinzamientos. Aquí tienen un acromion tipo 2, que es ya un poquito curvo, convexo, pero con una curva muy, muy discreta. El tipo 3 ya tiene un claro osteofito hacia inferior. Perdón, el tipo 1 es plano, perdónenme. Y el tipo 4 es el que es cóncavo. Entonces, el tipo 3 normalmente es el que es más importante para producir pinzamientos de tipo extrínseco, y esto en los cortes sagitales lo pueden ver muy bien, lo pueden evaluar muy bien para ver si tengo riesgo. Finalmente, lo que importa es la distancia que tengo del acromion al húmero, que como les decía, debe medir menos de 10 milímetros, pero en una resonancia magnética el paciente está acostado y esta distancia
normalmente disminuye. Si el paciente se para, el húmero cae por gravedad y ese espacio aumenta. Entonces, en ese sentido, no es tan valorable. Esto es importante. La artrosis acromioclavicular se puede ver muy bien en la resonancia magnética. Puedo yo ver aumento de volumen, puedo ver yo los osteofitos, puedo ver la sinovitis, en esta no, pero sí en cortes en T2 con saturación grasa, puedo ver muy bien la articulación acromioclavicular y si está teniendo una participación y un pinzamiento y una generación de procesos inflamatorios a nivel del cuerpo o digamos de la parte muscular del mango rotador, del supraespinoso, que es este músculo que viene aquí y se inserta en la tuberosidad mayor o troquíter, ¿no? Vean, este es un pinzamiento extrínseco. Vean cómo tengo un acromion con un declive muy claro. Nosotros vemos qué tan plano está o qué tanto declive tiene. Este es un gran declive, ¿no? Y tengo un proceso inflamatorio muy claro en el tendón del supraespinoso. Tengo una artrosis acromioclavicular, tengo irregularidad de la superficie articular y tengo mucha inflamación dentro. Esta es una osteolisis acromioclavicular o incluso una artrosis, ya le podemos decir, y un claro pinzamiento extrínseco. Entonces aquí el malo de la película es los huesos, la configuración ósea, los osteofitos, ¿sí? Miren, otro corte en sagital. A veces tenemos grandes articulaciones y esto se puede ver muy bien en la resonancia magnética. Vean, otros cortes. Mucha inflamación, aumento de volumen. Entonces, esto es muy fácil cacharlo en la resonancia magnética, sirve mucho. Este es un caso de osteólisis, que es no un paciente con artrosis, sino un atleta de alto rendimiento, uno de estos que levanta pesas y a veces generan estas erosiones graves y súbitas de la articulación acromioclavicular que los llevan a mucho dolor. También se puede ver muy bien en la resonancia magnética. Las tendinitis calcificadas es otro elemento de la patología subacromial. Y aquí les pongo una rayita porque no siempre se ven. En teoría debe verse como una imagen hipointensa en los cortes, pero no siempre es como muy claro. Aquí sí les pongo una rayita porque ¿cuál es el mejor estudio para ver una tendinitis calcificada? Una vilivulgar radiografía, ¿no? Vean, o sea, aquí se ve la calcificación. Puedo cachar, si yo tengo una axilar o una tangencial de la escápula y una AP, pues puedo localizar exactamente dónde está. Y entonces no necesito más que una radiografía para determinar esto. A veces las tendinitis calcificadas nos las encontramos como un hallazgo o buscando el pinzamiento subacromial, ¿no? Pero aquí con una radiografía es suficiente. Las tendinitis calcificadas duelen mucho y lo que a veces tenemos que hacer es entrar, abrir el tendón, sacar toda la nieve, que así se ve como nieve cuando lo sacamos abrimos el tendón y lo exprimimos y sale como pasta de dientes, así se ve, ¿no? Entonces, muchas veces incluso podemos hasta entrar con ultrasonido a tratar de localizarla, picar el tendón o abrirlo y luego confirmar con un ultrasonido transoperatorio a ver si ya se resecó. Entonces, aquí la resonancia, aunque ayuda, no siempre es la mejor opción. El tema es que el pinzamiento subacromial, la gran mayoría de las veces, no es por los huesos, es por un desbalance muscular que hace que la cabeza del húmero suba. Y esto es lo más común. Esto lo vemos muchísimo en pacientes que tienen debilidad muscular, en pacientes que tienden a protraer la escápula. Protracción es esto, jorobados, ¿no? Pacientes jorobados, pacientes que hacen mucha actividad por encima de la cabeza, pacientes con muy pobre masa muscular y con debilidad de los tendones. Entonces, los tendones se encargan de mantener el húmero en su lugar. Cuando yo tengo unos tendones del mango rotador débiles y estoy protraído, cubro con el acromion al húmero y se eleva la cabeza y eso es lo que hace que pince. Y esto nadie lo sabe, los cirujanos no lo saben. A cualquier paciente con pinzamiento es igual y a todos los quieren operar, pero miren, este es un acromion normal, es un acromion plano. Pero vean cómo está subluxada la cabeza del húmero hacia arriba. Esto se trata conservadoramente y es algo
que nosotros tenemos que, a base de fuerza muscular y de ejercicios estabilizadores de la escápula, descubrir al húmero y bajar la cabeza del húmero para que el paciente deje de pinzar. Y esto es la gran mayoría de los casos. Entonces, yo hace mucho que no opero un pinzamiento subacromial. Y esto es importante. También cuando tengo roto el supraespinoso, que es un elemento estabilizador de la cabeza humeral, entonces la cabeza del húmero se me va para arriba y empieza a rozar contra el arco coracoacromial. Y entonces me empieza a generar una cosa que se llama artropatía por desgarro del mango de los rotadores o artropatía subacromial. Esto es muy fácil de detectar en una resonancia magnética, aunque en radiografías simples también se puede ver muy bien. Pero vean ustedes cómo la cabeza del húmero está totalmente ascendida. Cuando yo tengo una artropatía por desgarro del mango de los rotadores, entonces aquí el tratamiento ya se complica, porque yo a veces no sirve de nada que yo venga a reparar el mango rotador, que lo ponga otra vez aquí, porque ya no tengo espacio. Muchas veces estos se resuelven ya con una artroplastía. Entonces, esos son los primeros. Luego, las lesiones del mango rotador. El mango rotador es una patología muy frecuente, es lo que ustedes probablemente más van a ver, y la lesión del supraespinoso es la más común de todas. Esta es la sensibilidad y la especificidad de la resonancia magnética más o menos reportada. Y bueno, pues el mango rotador, se pueden estudiar varias cosas y para esto la resonancia es súper útil. Lo primero es el grado de retracción, que a veces en el ultrasonido cuesta un poquito de trabajo saber hasta dónde está retraído, pero en la resonancia magnética es muy fácil. Tenemos una clasificación que se llama de Paté, que es el supraespinoso hasta dónde se va. Y si está la retracción a nivel de la misma cabeza humeral, ¿no? Si está a nivel de la parte media del húmero o si está retraída más allá de la glenoides, que es el estadio 3. Esto para nosotros como cirujanos es muy importante para saber qué tan reparable es esta lesión. Y esto pues se puede ver muy bien en la resonancia magnética. Aquí tengo una PATE 2 que ya está retraída hasta el nivel de la cabeza humeral. Y esto pues es muy fácil verlo. Aquí tengo una PATE 3 totalmente retraída hasta la glenoides. El supraespinoso, vean cómo está. Y vean cómo está ascendida la cabeza humeral. Entonces este ya es una artropatía por desgarro en el que la cabeza humeral se empieza a femoralizar, se empieza a hacer redonda. Y el arco coracoacromial se empieza a acetabularizar. Se empieza a hacer, en vez de plano, se empieza a excavar, porque la cabeza del húmero lo empieza a excavar. Y esto es muy fácilmente detectable en la resonancia magnética. Y sobre todo me puede dar mucha información de cómo está el tendón. La configuración de la lesión, que es algo que también como cirujanos nos sirve muchísimo, que es para ver cómo vamos a armar esa lesión del mango rotador. Nosotros tenemos que ver hacia dónde se mueve para poderla reparar. Y esto se puede ver muy bien. Aquí en la resonancia magnética me gusta mucho usar esta clasificación que es medio loca, medio chusca, pero que es muy buena para quien está empezando a detectar estas cosas, y es la clasificación de los 3 chiflados. Y es que yo puedo determinar el tamaño más o menos de la cabeza, de la lesión del mango rotador en base al tendón y qué tanto cubre la cabeza. Entonces hay un chiflado que tiene pelo, hay un chiflado que es calvo y hay un chiflado que es totalmente pelón, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en esta lesión, en este corte sagital, esto se ve en cortes sagitales, ¿eh? Por ejemplo, aquí tengo el subescapular y aquí tengo un pedazo del infraespinoso, pero el supraespinoso no está. Y estos son los cortes más laterales. Entonces, yo puedo en estos cortes saber qué tan extendida está la lesión, qué tanto tendón abarca, ¿no? Esta es una lesión completa del tendón en el que ni tengo subescapular, ni tengo supraespinoso, ni tengo infraespinoso, ni tengo redondo menor, está totalmente descubierta la cabeza. Y vean cómo puedo tener
esto totalmente pelón. Si ustedes ven hipointenso, todo blanco esto, pues quiere decir que no hay ninguno de los tendones, ¿sí? Esta es una lesión masiva del mango rotador y para esto es muy bueno. La otra cosa que me sirve, para lo cual me sirve la resonancia magnética, y aquí sí el ultrasonido no funciona, que a nosotros nos sirve mucho, es para ver el grado de atrofia grasa del tendón. En los cortes más mediales, aquí a este nivel, en cortes sagitales, yo puedo ver qué porcentaje de grasa tengo y qué porcentaje de músculo. Y eso también me habla de la reparabilidad del tendón. Entonces, aquí entra una clasificación que se llama de Gutalier, que se diseñó primero en tomografía, pero luego se trasladó a la resonancia magnética, y en el que nosotros vemos y lo marcamos por grados. Si tengo músculo normal, si tengo trazos, estrías grasa, infiltración importante, más grasa que músculo o mucho más grasa que músculo, ¿no? Esto ya es más cualitativo, pero sí es algo que a mí me orienta mucho para saber qué tan reparable es esa lesión. Y la otra cosa que me sirve es para ver qué tanta atrofia tengo. En los cortes mediales, el músculo, tanto el subescapular como el infraespinoso, como el supra, deben de más o menos ocupar todo el espacio. Esta es la espina de la escápula, esta es la coracoides. Y este músculo está atrofiado. Vean cómo está ocupando muy poquito espacio aquí. El subescapular está bien, el infraespinoso también está atrofiado. Esta es una lesión del supra y del infraespinoso. Y aquí tengo degeneración grasa y tengo atrofia muscular. Y eso me sirve muy bien. Aquí hay varias formas en las cuales calculamos esto. La verdad es que yo lo hago un poquito más cualitativo, ¿no? No me pongo a medirle tanto, porque no tiene mucho sentido, pero sí es algo en lo que nos fijamos mucho para ver qué tanta ocupación tengo por parte del músculo de este espacio, ¿no? Para lesiones parciales de los tendones, que son las lesiones intratendinosas, las lesiones PASTA quiere decir Partial Articular Surface Tendon Avulsion, lesión de la superficie del tendón, avulsión del tendón en la superficie parcial, que es una ruptura de la parte articular del tendón y de la parte bursal. Las lesiones pueden ser en la superficie de arriba del tendón o en la superficie de abajo. Para esto, la resonancia magnética a veces no es tan sensible, a veces se queda corta. Y les voy a decir por qué, porque a veces las rupturas se confunden con procesos de inflamación. En la resonancia magnética, los procesos inflamatorios se ven hiperintensos, pero también las rupturas. Entonces, aquí a veces nos encontramos con la resonancia magnética y decimos, híjole, ¿está roto o no? Pues quién sabe, ¿no? O sea, puede ser que sí o puede ser que solamente esté inflamado. Y es un volado, a veces entramos y el tendón sí tiene una ruptura y a veces no. Normalmente reparamos estas lesiones PASTA cuando son menores del 50% de la superficie de la huella. Pero pues muchas veces es muy difícil saber si aquí tengo ruptura o no. A veces cuando ponemos al paciente en la resonancia, en rotación externa y abducción, pueden evidenciarse mejor estas lesiones. Aquí una lesión que no estaba muy clara, se evidencia que sí está lastimado, que sí está roto al yo ponerlo en rotación externa y abducción. Entonces puedo hacer maniobras para mejorar mi sensibilidad a captar estas cosas, ¿no? Miren, esta es una pasta mayor del 50%, o sea, ya es una lesión parcial, pero que ya abarca mucho tendón, ya casi es una completa. Así se ven las pastas desde adentro, es un arrancamiento de la parte interna del tendón. Esto solo se pudo diagnosticar con resonancia magnética. Una lesión bursal, en fin, vean, así se ven las lesiones bursales, esto es por arriba, este es el tendón, y aquí está roto una parte nada más del tendón. Aquí, pues quién sabe, está roto sí o no. No sabemos a veces, ¿no? Es un poco el mensaje que les quiero dar. Aquí nos tenemos que basar un poquito más en la clínica para saber si realmente tengo datos
de ruptura de estos tendones. Entonces, este sí estaba roto, vean, aquí está la lesión, una ruptura chiquita que sí tuvimos que reparar. Entonces, aquí la otra recomendación es aprendan a explorar muy bien el hombro. Creo que Paco les va a hablar de eso, ¿no? Sobre exploración. Aprendan a explorar muy bien el hombro, porque el hombro depende mucho de lo que yo estoy cachando a la exploración, ¿no? Cuando tengo anclas, ¿me sirve la resonancia magnética, sí o no? Pues aquí también depende. Y depende de una cosa muy clara. Si yo tengo anclas de materiales absorbibles o de materiales de PIC o de materiales, digamos, pues sí, biodegradables, la resonancia magnética es un poquito más clara. Cuando yo tengo anclas de metal, no, muchas veces no me sirve la resonancia magnética para cachar. Vean, este es un paciente con un ancla de materiales absorbibles que puede ser muy fácilmente vista en la resonancia magnética sin mayor interferencia. Pero a veces cuando las anclas son de metal, vean ustedes esta ancla, le pusieron un ancla al tendón del supraespinoso para repararlo y les quedó salida. Les quedó por afuera y el paciente tenía muchísimo dolor. Pero vean cómo se ve la resonancia. No se ve nada, ¿no? La interferencia del metal es demasiada. No puedo yo saber qué hay ahí. Con una radiografía simple lo sé, ¿sí? Entonces, miren, este es ese paciente. Tenía muchísimo dolor cuando levantaba el brazo. Ahí está el ancla, que pues obviamente le estaba raspando cuando ella subía el brazo. Entonces, lo que hice fue quitarle esa ancla y repararle el tendón de nuevo, ¿no? El tendón del bíceps. El bíceps es un sitio muy claro de dolor en el hombro. Es uno de los puntos que más molestias genera en el hombro. El gran problema del bíceps es que es un músculo biarticular. La porción, estoy hablando de la porción larga, porque tenemos dos porciones, por eso se llama así, el bíceps corto y el bíceps largo. El bíceps corto se inserta aquí en la coracoides, en la parte medial del hombro. El bíceps largo es biarticular. Todos los músculos biarticulares se lastiman mucho. Músculos biarticulares, por ejemplo, son el cuádriceps, el recto anterior del cuádriceps, los gastronemios, los isquiotibiales. Si ustedes ven lesiones en deportistas musculares, casi siempre son estos músculos biarticulares. Y la porción larga del bíceps es, junto con el brachioradialis que está aquí en el antebrazo, que ese no se lastima tanto, el bíceps es el único tendón biarticular del brazo, porque atraviesa el hombro y porque atraviesa el codo. Entonces, si yo hago el codo para allá y el hombro para allá, lo tenso demasiado. Está sujeto a demasiadas cargas y demasiado estrés, y eso hace que se lesione muy fácil. El bíceps muy frecuentemente se inflama, y con la inflamación crónica se deshilacha y se rompe. Estos son bíceps muy lastimados que muy frecuentemente vemos en cirugías, ¿no? A veces nos pasan desapercibidos. Es muy difícil saber hasta qué grado tengo que tratar un bíceps o no. La resonancia magnética no es muy útil para esto. Y les voy a decir por qué. Estos bíceps deshilachados así, feos, pues muchas veces no se ven, o sea, no se captan. Este es un bíceps muy lastimado y pues se ve como si fuera normal. Este es un corte axial, acuérdense que como es una cuerda, si yo lo veo desde arriba, pues se ve un punto, ¿no? Entonces, si yo veo el puntito, es muy difícil en una resonancia cachar que este bíceps está lastimado. ¿Para qué sí me sirve? Para cachar esto, que se llama el signo de la isla. El signo de la isla, de lo que me habla es de que la corredera por la que transcurre el bíceps, en la que se mete, cuando está muy inflamada, se hace una imagen hiperintensa que semeja una isla en el que el bíceps es la isla y el mar es lo de afuera. Y entonces el signo de la isla me sirve muchísimo para ver si tengo patología bicipital.
pero el tendón no se ve roto casi nunca. Es muy difícil verlo en una resonancia magnética. Ahí con un ultrasonido ustedes lo pueden ver muchísimo mejor. Pueden evaluar la continuidad de sus fibras y captar mucho mejor procesos inflamatorios. Aquí el signo de la isla es el que a veces nos saca del apuro, pero el bíceps no es fácilmente visible ahí. Y esto es importante porque muchas veces podemos tener patología extraarticular, o sea, en la corredera del bíceps, en la que puedo tener lesiones, puedo tener procesos de inflamación, puedo tener las famosas vínculas, que son bandas como de fibrosis que aprisionan y presionan el tendón. Puedo tener hasta rupturas parciales, cuerpos libres dentro de la corredera bicipital, o lesiones graves, que esto pues no es fácil cacharlo. Aquí nos basamos muchísimo otra vez en la clínica, en que le duele al paciente la corredera, en que tenga dolor cuando carga cosas así, ¿no? O cuando estira para atrás en el coche para agarrar algo atrás. O sea, ese tipo de dolor es el que nos habla y nos orienta más que el estudio de imagen a ver si tenemos que hacerle algo a ese tendón, ¿no? Vamos a lo que sigue. ¿Para qué sí me sirve? Para ver problemas de inestabilidad del bíceps. Este es el bíceps que debería estar aquí. Si yo tengo otra vez en un corte axial, aquí está la tuberosidad menor y aquí está la tuberosidad mayor, o troquín y troquíter, también se les llama así. La palabra correcta es tuberosidad. Cuando se lesiona el ligamento nucal o ligamento transverso del bíceps, pues entonces el bíceps se luxa. El paciente puede tener un tronido, un crack, sobre todo cuando gira y rota, el bíceps se sale de su lugar y se regresa. Y yo puedo cachar en la resonancia magnética el bíceps luxado, normalmente junto con una lesión del subescapular, que el subescapular está en íntima relación y se inserta en la tuberosidad menor. Entonces, cuando el subescapular se rompe y el ligamento nucal se rompe, también el bíceps se luxa. Y eso es muy fácilmente visible en una resonancia magnética. En un ultrasonido también lo pueden ver muy bien y pueden cachar cómo el bíceps se luxa y se regresa a su lugar. Entonces, aquí sí el ultrasonido pues, es de mucho más utilidad. Y aquí está la lesión del subescapular. Otro caso, vean, aquí está la lesión del subescapular completa y el bíceps luxado. Esto es muy fácilmente visible. Y este es un corte coronal, en el que aquí tengo la cabeza del húmero y aquí tengo el bíceps. Entonces, esto es algo que se puede ver fácilmente en la resonancia magnética. Pero si yo agarro el bíceps en su lugar, puede ser complicado pues, verlo, o sea, entender cuál es el problema, ¿no? Porque es un estudio estático, que es uno de los grandes problemas de la resonancia magnética. Lesiones del tendón del subescapular. Estas pasan desapercibidas muchísimas. Hay veces que los cirujanos, pensando que tiene una lesión de mango rotador, resulta que el subescapular también está roto. El subescapular se ve en cortes coronales y en la parte anterior del hombro. Esta es la coracoides. Hay un fenómeno que se llama pinzamiento subcoracoideo. El pinzamiento subcoracoideo es análogo al pinzamiento subacromial, solo que se da adelante del hombro. Y aquí está la coracoides. Este espacio entre la coracoides y el húmero también debe ser mayor a 10 milímetros. Hay gente que por anatomía tiene este espacio muy reducido y a veces cuando exageran en rotación y en carga, el subescapular se termina rompiendo y es un tendón que también se retrae. Y también tenemos que ir por él y repararlo y a veces abrirle un poquito el espacio en esta zona para que yo pueda tener una buena reparación con un espacio abierto para que el tendón no vuelva a pinzar. Y esto es algo que se puede ver muy bien en resonancia magnética. Con un ultrasonido es más difícil ver un pinzamiento subcoracoideo. Se pueden ver datos de lesión en el tendón del subescapular, pero es más difícil cachar el pinzamiento subcoracoideo. En la resonancia esto también es importante.
el espacio glenohumeral. Y esto, aquí entra ya, o sea, ya me fui de afuera para adentro. Ahorita ya estoy adentro del hombro. El espacio glenohumeral es muy claro que la resonancia magnética es superior al ultrasonido. Sin duda, aquí sí la mayor parte de las cosas se pueden ver en ultrasonido. El nivel de penetración que yo tengo para ver el labrum, para ver una lesión SLAP, se queda súper corto. Normalmente no puedo cachar lo que hay allá adentro. Además, tengo otro beneficio muy grande y que yo puedo hacer una artrorresonancia magnética. Si yo infiltro el hombro con medio de contraste, pues puedo pintar todo el labrum y puedo determinar exactamente qué hay ahí. Una resonancia simple contra una artrorresonancia, pues obviamente es una diferencia abismal, ¿no? Hay lesiones del labrum que a veces no puede ver la resonancia simple, pero la artro la pinta muy bien, ¿no? Entonces, es algo de lo que echamos mano muchísimo. Hay se tiene que aprender pues prácticamente toda la anatomía de dónde puedo yo ver esto. Tenemos muchas mnemotecnias o abreviaciones de las lesiones diferentes que tenemos en la parte glenohumeral. Vean, Polpsa, ¿no? Alpsa, ahorita les voy a decir qué quiere decir cada uno de estos. Alpsa, Pertes, Glad. O sea, tenemos muchas lesiones diferentes que podemos ver ahí, que obviamente con un ultrasonido no se ven, con una resonancia simple a veces y con una artrorresonancia generalmente se pueden ver. La lesión de Bankart es una lesión del labrum. El labrum es un rodete que tenemos adentro, como las llaves de agua tienen un empaque, nosotros tenemos un empaque ahí también. El Bankart es un arrancamiento en algún punto del labrum y se puede ver así, como ustedes ven aquí abajo en una imagen de un artroscopio, y se puede ver como una imagen hiperintensa que corta el labrum, que es de color hipointenso, es negro, se ve una imagen blanca. El Bankart es la lesión más común tras una luxación glenohumeral. Entonces, esta tiene muchas variantes. El labrum se puede ver muy fácilmente aquí. Normalmente el triangulito este, que es el labrum, se ve adosado, se ve adherido y se ve una continuidad a la glenoides. Y cuando yo tengo una lesión, se ve cómo se mete el medio de contraste, se mete el líquido ahí y puedo yo describir muy bien la lesión, ¿no? Pero a veces cuesta trabajo verlas, ¿no? Entonces, el Bankart es un arrancamiento simplemente del labrum a nivel de la glenoides. Esto puede tener varias variantes. Aquí tengo yo una línea que se llama línea de Bankart. Aquí tengo una línea que se llama línea capsular. Y aquí tengo una línea que se llama línea de Pertes, que es el periósteo que recubre a la glenoides. Entonces, aquí puede haber algunas variantes. Esta es una doble lesión labral, en el que yo tengo totalmente arrancado el labrum. Se salió todo de su lugar y no queda adherido a la parte perióstica, sino que se arrancó todo. Y entonces puedo ver yo un labrum totalmente separado y aislado. Y esto es algo que se puede ver muy bien en la resonancia magnética. Aquí hay otros, vean, está totalmente arrancado. Y esto se ve pues bien, de nuevo, si yo tengo una artrorresonancia magnética, pues puedo verla mucho más fácilmente. Las lesiones de Pertes son lesiones que se extienden más allá de la línea de Bankart y se van hacia la parte perióstica. Son raras porque normalmente, como hallamos a los pacientes, es cuando esto sucede, que ya hay un arrancamiento, normalmente el periósteo se retrae, entonces el labrum se va hacia la parte del cuello de la glenoides. Pero las lesiones de Pertes pueden captarse muy fácilmente si yo pongo también al paciente como con las pastas. Si yo lo pongo en rotación externa y abducción, se puede hacer más evidente y puedo ver yo mejor esta lesión de Pertes, ¿no? Que así se llama.
La que vemos más comúnmente es esta, que se llama ALPSA. Abulsión de la manga periosteal anterior del ligamentos y del labrum. Eso quiere decir que se arrancó se hizo un Bankart, se hizo un Perthes y luego el labrum se retrajo hacia el cuello de la glenoides y yo veo el labrum aquí abajo en el cuello. Esto es muy común de ver. Nosotros lo que tenemos que hacer con esto es ir a buscar el labrum allá abajo y levantarlo otra vez hacia la glenoides y repararlo con anclas. Esto es algo que puede verse muy fácilmente en la resonancia magnética. Aquí está el labrum abajo, este es el cuello, ahí lo estamos viendo desde la parte alta de la glenoides a través del artroscopio. Entonces yo me traigo el labrum otra vez aquí para repararlo, ¿no? Hagel quiere decir abulsión humeral de los ligamentos glenhumerales. Hagel significa que está arrancado el labrum y los ligamentos glenhumerales están arrancados no de la glenoides, que es lo más común, sino del húmero. Son lesiones raras, pero esto pues, solamente se puede ver con una resonancia magnética. Esto no se puede ver con otros métodos. Y bueno, pues siempre lo tenemos que tener en cuenta. Entonces simplemente está arrancado el labrum de ahí, de esta parte, ¿no? Estas son lesiones capsulares. También puedo yo cachar cuando solo la cápsula es la que se arranca. Entonces, esta es una lesión. Aquí ven ustedes un Hagel, se ve vacío. Esto pues ya son datos más bien para ortopedistas, ¿no? Pero se ve que está totalmente arrancada la cápsula. Entonces nosotros tenemos que restaurar esa cápsula de nuevo a su sitio. La lesión GLAD significa disrupción articular glenolabral. Esto quiere decir que además de la lesión del labrum, y esto sucede cuando el paciente se luxa, tengo yo una lesión condral en la glenoides. Al luxarse la cabeza, se erosiona totalmente y tengo además de la lesión del labrum, tengo una lesión condral. Entonces, son muchos términos, sí, así los vamos conociendo, ¿no? Pero el chiste es que entiendan más o menos qué es lo que está pasando. Siempre buscamos esta zona, la zona del labrum, y normalmente aquí cuando tengo una GLAD, tengo una región hiperintensa que corresponde a la lesión condral en cortes axiales, ¿no? Y así se ve. O sea, esta es una representación esquemática, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos de lesiones condrales que si ustedes obviamente pueden acercar la imagen, pues es más fácil de cachar. Aquí tengo una disrupción también en el glenoides, en el cartílago de la glenoides. Aquí tengo otra. Entonces, pues esto lo buscamos cuando el paciente se ha luxado. Luxación hacia anterior, ¿sí? Los Bankart reversos, que son en los pacientes que se luxan hacia atrás, pacientes que convulsionan, o gente que hace muchas pesas, bench press, o jugadores de línea del fútbol americano que de repente tienen una súbita traslación posterior de la cabeza humeral. Ellos normalmente no se luxan, sino que se subluxan, o porteros que se caen, que en un vuelo se caen encima del hombro y se subluxan hacia atrás. Y entonces puedo yo también cachar ahí a nivel posterior las lesiones. Vean ustedes cómo se mete aquí el medio de contraste. Y yo puedo cachar también lesiones, cuando se luxa el paciente completo, en la cabeza del húmero, en la parte de anterior, que se llaman lesiones de McLaughlin o de Hill-Sachs reversos. Vean, otro ejemplo, ¿no? Entonces ahí los vemos muy bien, cómo se mete ahí el líquido. Este es un paciente. Además, siempre vemos un poquito de más líquido atrás y una distensión de la cápsula, ¿no? Esto se puede ver muy bien con resonancia magnética. Más casos, ¿sí? En inestabilidades recurrentes, pacientes que se han luxado muchas veces.
Aquí el gran problema es que el paciente se luxa y se luxa y se luxa y lleva 20 y 30 y 40. Las lesiones Hill-Sachs son una abolladura en la parte de atrás de la cabeza humeral. Cuando el paciente se luxa, los músculos jalan al húmero y el húmero se golpea. El húmero tiene un hueso mucho más blandito. Entonces, el húmero se golpea contra la glenoides y se crean estas lesiones que se llaman de Hill-Sachs, que es una abolladura en la parte de atrás del húmero. Y esto hace que el paciente se vuelva a luxar más fácil tras eventos de traslación anterior de la cabeza humeral recurrentes. Se ha tratado de cuantificar qué tan grave es una lesión de Hill-Sachs. Esta es una lesión muy grande, ¿no? Porque esto es lo que me hace que el paciente se reluxe. Y desgraciadamente, pues la resonancia aquí no tiene mucha cabida. Vean cómo se ve la lesión de Hill-Sachs. Es una lesión grande a la cual a veces tenemos que ponerle un ancla y pegarle ahí el músculo y la cápsula, el infraespinoso y la cápsula para hacer que este paciente no se reluxe. Las Bankart óseos, y esto es análogo a la lesión de Hill-Sachs, aquí siempre la tomografía tiene mucho más cabida que la resonancia magnética. ¿Se puede ver en la resonancia magnética un Bankart óseo? Sí. ¿Un paciente que se luxa y se fragmenta, se rompe un pedazo de hueso? Sí, sí se puede ver, pero no es fácilmente cuantificable. Cuando la resonancia es de muy buena calidad, pues sí puedo yo medirle aquí y ver qué porcentaje de la glenoides tengo tomada. Esto es algo que es importantísimo para nosotros como cirujanos. Si ustedes ponen una pelota en una mesa y quieren que no se caiga la pelota y tienen a alguien empujándola de un lado y alguien empujándola del otro, ahí medio deteniéndose, pero si ustedes le cortan la mitad a la mesa, es más fácil que esa pelota se caiga. Aquí es lo mismo. O sea, esto es algo importante. Cuando yo tengo un pedazo de hueso en ese sitio, a ese nivel, tengo que cuantificarlo. Y para eso la resonancia no sirve mucho. El Bankart óseo no es algo que midamos habitualmente con esta cosa, sino con tomografía. Y aquí la tomografía y sobre todo los cortes en los que le decimos en faz quiere decir que me pongan la glenoides de frente y le quiten la cabeza del húmero, la extraigan para que yo obtenga de frente la glenoides. Y yo puedo, aquí normalmente lo hacemos bilateral. Entonces le tomo una tomografía del hombro sano y del hombro enfermo. Y entonces lo que yo hago es medir cuánto mide esto y compararlo con cuánto mide esto. Este es un paciente que ya se ha luxado y vean cómo las glenoides son diferentes. Entonces yo puedo cachar exactamente qué porcentaje de defecto. Si tengo un defecto mayor al 20%, tengo que hacerle un procedimiento de injerto de hueso ahí para que la cabeza del húmero no se vuelva a zafar. Entonces, esto lo puedo ver pues, muy simplemente con tomografía, ¿no? Vean otro caso en el que ha tenido muchas luxaciones, ya tengo solo fragmentos de hueso ahí redondeados, se ve que esto es algo viejo, y una glenoides que ha perdido su forma de pera. La glenoides tiene una forma de pera. Cuando se empieza a hacer plano esto, o incluso invertido, pues esto me habla de que tengo un problema ahí, ¿no? Lo que nosotros hacemos, y esto ya es algo más para cirujanos, pero nosotros vemos cómo está aquí y cómo está la lesión de Hill-Sachs, porque en base a eso sacamos una cosa que se llama glenoid track. El glenoid track es medir esto y medir esto. Cuando el húmero se pone en rotación externa y abducción y las dos lesiones se enganchan es cuando el paciente se luxa. Y esto lo medimos, hacemos una relación entre la longitud de la lesión de Hill-Sachs y la longitud de la glenoides para poder predecir si este paciente necesita un procedimiento de injerto óseo ahí. Las lesiones SLAP es algo muy común, muy frecuente, pero también más diagnosticado de lo que se debería. Y ha habido muchas complicaciones por
diagnosticar de más esta lesión. SLAP es un arrancamiento de esta parte de la glenoides, de este labrum superior, donde se inserta la porción larga del bíceps. Cuando se arranca ahí, pues tenemos muchas variantes. Vean, hay 10 variantes de SLAP. Deshilachado, arrancado arriba, un asa de balde, que es un pedazo del labrum caído, un asa de balde con una extensión al bíceps, una lesión superior con una extensión hacia el ligamento glenohumeral medio, abajo a la izquierda un asa de balde con un arrancamiento del labrum, un Bankart con SLAP, un SLAP con lesión labral posterior, una a la que le llamamos 360, en el que todo el labrum está arrancado, y una extensión de un SLAP hacia toda la parte del labrum posterior. Estas son las 10 variantes. Estas es una lesión que no tiene mucho tiempo de haberse encontrado. La sensibilidad es pobre, la especificidad también en una resonancia magnética simple. Aquí la artrorresonancia le sube ambas, ¿no? Es esta parte de aquí que ustedes ven. El SLAP en una resonancia simple a veces pasa desapercibido y este es el gran problema porque hay mucha variabilidad anatómica ahí. Se ve normalmente acá arriba, pero muchos cirujanos quieren meter al paciente a operar con estas imágenes de resonancia simple. Y en resonancia simple no puedo yo cachar. Esto podría ser un proceso inflamatorio. Así se ven, cómo se mete aquí un poquito el líquido, ¿sí? Pero el gran problema es que aquí tenemos labrums de diferentes. Tenemos un labrum que se llama triangular, que es el más común. Hay uno que es en tope y hay un labrum meniscoide que cae un poquito el labrum hacia la glenoides. Y hay unas cosas que se llaman agujeros sublabrales, que son totalmente normales. Y esto se llama complejo de Buford, que es un agujero sublabral. El labrum tiene una forma diferente y tiene un ligamento glenohumeral medio en forma de cilindro en vez de plano. Esto es una variante totalmente normal y he visto muchos cirujanos tratar de reparar estas cosas. A mí una vez me pasó que reparé uno de estos y el paciente me hizo una rigidez tremenda que tuve que volverlo a meter para liberarle el hombro. Entonces, esto es complicado porque si yo no tengo la suficiente idea de cómo se lastimó el paciente, de qué mecanismos tuvo, estos son los mecanismos para hacerse estas lesiones. Si yo no sé cuáles son los síntomas, dónde le duele, qué cosas tiene, o sea, aquí sí he hecho mano muchísimo de la clínica para yo saber si realmente tengo una lesión de SLAP ahí o no. Y aquí estaba yo un poco más chamaco, pero estas son todas las maniobras que existen para cachar lesiones SLAP. Entonces, aquí regreso a lo que les decía. Hay que aprender a explorar el hombro y hay que aprenderse estas cosas para poder yo realmente decir, este paciente tuvo el mecanismo, se dio un jalón o es pitcher, ¿no? Y tiene esta y esta y esta maniobras positivas, tengo que tener un alto índice de sospecha y una resonancia que medio se vea que hay ahí algo para yo poder decidir si realmente ese paciente necesita una cirugía, ¿no? Quistes, a veces cuando tengo una lesión SLAP, el líquido se mete ahí y se forma un quiste. Esta es una patología rara, difícil cacharla a veces por otros métodos, pero se hace un quiste aquí atrás. Y esto es importante porque cuando los quistes se hacen aquí, comprimen un nervio que se llama el infraespinoso. Y entonces al paciente se le atrofia este músculo que está aquí atrás, que es el infraespinoso, por compresión. Y entonces esto lo puedo ver muy bien yo en resonancia magnética y puedo medirlo incluso y ver qué extensiones tiene en varios cortes. Lo que hacemos con estos casos es entrar a través de la misma lesión de SLAP, tratar de aspirar el quiste, o hay quienes lo quitan por atrás con cirugía abierta. Yo los quito por artroscopía y tratar de descomprimir el nervio del infraespinoso, ¿no? La rama del infraespinoso, que es el nervio supraescapular.
para descomprimir esto. Pues esto puede verse muy fácilmente en resonancia magnética, ¿no? Y finalmente termino con esto, las osteocondromatosis sinoviales o los procesos sinoviales que ustedes quieran. Son más fácilmente vistos y ustedes que son reumatólogos, pues sí, a veces tenemos procesos inflamatorios por procesos reumáticos, de los cuales pues la más florida es esta, que es la osteocondromatosis sinovial, pero hay sinovitis bilionodulares o hay sinovitis pues, reumáticas o inespecíficas que ustedes pueden cachar muy fácilmente en los hombros. Se ven grandes procesos inflamatorios, podemos ver cuerpos libres muy fácilmente en los cortes sagitales, en los cortes coronales, en los axiales, y ver qué tanto tiene de cuerpos libres el paciente y qué tanta sinovial está hipertrófica, ¿no? En ese sitio. Entonces, para eso, pues la resonancia es totalmente adecuada y es muy útil para cachar este tipo de patologías, ¿no? Y bueno, pues más o menos me eché la hora y cachito. Entonces, en resumen, pues comentarles que sí, la resonancia magnética es una herramienta extraordinaria. Una buena resonancia magnética que esté reportada por un experto, ¿no? Que esté, y si no tienen el experto, pues hay que aprenderlas a leer y hay que correlacionar que tengo de resonancia y que tengo de clínica para ver si empatan. Y tampoco puedo abusar de ella. Entonces, el abuso de la resonancia magnética es algo que veo mucho en el médico que no tiene la capacidad clínica para entender qué le pasó a ese paciente y qué hay en su exploración. Y sobre todo, si cae en manos de un radiólogo exagerado, pues entonces aquí es donde entran los problemas con este estudio. Siempre hay que poner la clínica por encima. Espero que realmente se metan a aprender las maniobras. El hombro es la articulación en las que más maniobras de exploración clínica nos tenemos que aprender. A nuestros residentes de ortopedia les toma varios días de estar haciendo la maniobra y ver si le están haciendo bien, porque tiene muchas pruebas. Si ustedes vieron la del slap, solamente la de slap tiene muchísimas. Entonces, el hombro es mucho de yo moverle y de yo subirle y de yo pinzarle y de yo hacer las maniobras para ver exactamente qué está pasando ahí, que sé que van a tener esa clase y espero que la puedan aprovechar muy bien. La resonancia hay que saberla interpretar y hay que saber, como les decía, qué correlación tiene entre lo que estoy viendo y lo que estoy encontrando. Otra vez, los reportes muchas veces son exagerados. Yo nunca les creo al radiólogo. De hecho, nunca veo el reporte antes de ver el estudio. Siempre me traen para empezar, el paciente ya abrió el estudio y ya leyó lo que hay ahí. Entonces viene asustadísimo. Y entonces lo que te entregan es el reporte. Y yo les digo, no me enseñes el reporte, enséñame el estudio. Y entonces lo empiezo a ver. Y ya en base a lo que encuentre, pues le digo y en base a lo que encuentre por clínica, ya le puedo decir al paciente qué es lo que yo creo que hay. Ya al final a veces veo el reporte y lo correlaciono y les digo, ¿sabes qué? Esto sí está bien, esto no lo tienes, esto tampoco, y esto sí. Y en ese sentido podemos nosotros tranquilizar al paciente, que normalmente viene ya con una tensión muy grave porque le encontraron que el hombro prácticamente, y ya viene con la idea de que se lo vamos a tener que amputar porque tiene tantas cosas que está destruido su hombro o su rodilla o lo que ustedes quieran, ¿no? Como les decía, busquen resonancias de buena calidad, 3 Tesla o 1.5 con antena para músculo esquelético, ¿sí? Y si yo estoy sospechando en un problema glenohumeral, que es paciente que se luxó o que se subluxó, que tuvo un trauma, que tuvo un evento desafortunado, un jalón, un empujón, o que es lanzador, ellos
sí, cuando queremos hacer un diagnóstico, tenemos que buscar hacer artrorresonancias magnéticas, que esas no las hace mucha gente. Hay 3 o 4 personas en México que las hacen bien y 3 o 4 hospitales donde las hacen bien. Yo tengo mis contactos en ese sentido para mandar a hacer la artrorresonancia. Esto aplica también para la cadera, por ejemplo, ¿no? Y en base a eso poder afinar un poquito mejor nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, pues con eso termino. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Estoy abierto a lo que necesiten. Muchas gracias, Luis. La verdad es que siempre aprendemos. Bueno, yo por lo menos soy muy burro, aprendo muchas cosas de ustedes. Y bueno, me encanta escucharlos y ver tantas cosas que pues en realidad los reumas no estamos tan acostumbrados en ver, ¿no? Entonces, pues la verdad es que súper padre. Oye, Luis, bueno, primero nuestros compañeros y compañeras, los médicos de formación, me imagino que deben tener muchas preguntas para el doctor Sierra. Tenemos 20 minutos para después 3 minutos que vayan a agarrar un cafecito porque viene la parte del doctor Cruz, como dijo el doctor Sierra. Entonces, para poder escuchar lo que es la parte de exploración. A ver si alguien quiere empezar. Venga. A ver, voy a empezar yo con la primera. Buenos días, doctor Sierra. Buenos días, doctor Sierra. ¿Cómo le va? Hola. En muy buena exposición. Hola. Una consulta con respecto al tema del espacio supracoido y subacromial. ¿Me escuchan bien? Te perdí tantito. No te caché la pregunta. ¿Me oye? Sí. Ahora sí. Ok, perdón. ¿Ahí me escucharon? Ya, sí. Ok. Con respecto al tema del espacio subcoracoide y subacromial, ¿los dos tienen la distancia de 10 milímetros? ¿Es menos de 10 milímetros o es más de 10 milímetros? Idealmente tienen que tener más de 10 milímetros ambas. En teoría, el espacio subacromial en los artículos te dicen que de 11 para arriba. Y el espacio subacromial de 10 para arriba es lo normal y lo ideal para que un paciente no pince. Si yo en una radiografía simple veo un espacio subacromial reducido o incluso en una resonancia, entonces hablo de que ese paciente está en riesgo. Como les decía, el pinzamiento lo tenemos y lo tiene todo el mundo mal entendido, porque el pinzamiento principal es el ascenso de la cabeza humeral. Pero sí, si yo tengo una resonancia magnética y veo que ese espacio está muy reducido, quiere decir que tengo un problema ahí. Si además eso yo lo puedo correlacionar con clínica, el pinzamiento yo lo cacho así, con esta maniobra, que se llaman Hawkins, Jergason y Neer, ¿no? Y rotas aquí. Eso es, cuando un paciente pinza, normalmente le duele aquí. Acá arriba ya no, pero le duele aquí. Eso lo van a ver con Francisco. Pero sí, tomamos como regla que el espacio debe ser mayor de 10 milímetros en ambos espacios para poder yo decir que ese paciente está libre en cuanto a la excursión del tendón. ¿Qué lo hace pinzar? Pues depende, si puede ser el acromion, puede ser la articulación acromioclavicular, puede ser el ascenso de la cabeza humeral, puede ser la hipercobertura del acromion por protracción escapular, ¿no? Entonces ahí sí ya tenemos que determinar de dónde viene el tema, ¿no? Y en base a eso, pues determinar qué es lo que hay que hacer. Pero sí, ese es el espacio que nosotros consideramos como normal. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor. Muchas gracias. Sí. ¿Tienen este programa que les dije? El Visible Body o el... Ah, bueno, pues háganse de él. Es súper bueno. Súper bueno porque les puede... A veces es difícil entender, a ver, cuál es el corte axial, dónde está el supraespinoso, dónde está el infraespinoso, dónde está el subescapular. Porque en estos yo puedo rotar el hombro y puedo... Si yo me sé la anatomía, entonces es muy fácil ver la resonancia magnética, no tiene problema. Simplemente tengo que entender cómo están puestos
cada uno del labrum, tendones, ligamentos, músculos, y en base a eso poder ir primero viendo resonancias normales y luego ir viendo la patología, ¿no? Incluso me parece que hay uno de los programas de que tiene patología, o sea, tiene correlaciones de patología con dibujos en la resonancia magnética, ¿no? Entonces, háganse de un programa de esos, porque sí es muy importante. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta para el doctor Sierra? Buenos días, doctor Sierra. Habla Carlos Lozada. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor. Bueno. Disculpe, las posiciones que recomendaría usted para tomar sería una AP verdadera, de hombro, y qué otra recomendaría para utilizarla, sobre todo para cuestiones de OA que nosotros vemos con mucha frecuencia. Para OA, con una AP de hombro normalmente es suficiente. A veces simplemente para ver en dos planos qué está pasando, lo que a mí más me gusta, o sea, en caso de OA es una AP y una axilar. En la axilar entra el rayo por aquí, ¿no? Desde abajo, y yo puedo tener al húmero, o sea, pongo el paciente así, entra el rayo por abajo, y yo puedo tener una vista lateral del húmero y de la articulación glenohumeral. Entonces, en OA, glenohumeral, una AP normal y una axilar. Si yo quiero ver OA de la articulación acromioclavicular, acuérdense que el hombro tiene 5 articulaciones. El hombro son glenohumeral, subacromial, acromioclavicular, escápulo-torácica y esternoclavicular, ¿no? Entonces, OA glenohumeral, AP y axilar. OA acromioclavicular, hay una proyección que se llama zanca, con Z. La zanca es una AP, pero con el rayo entra un poquito de inferior a superior o de caudal a cefálico para yo poder ver un poquito mejor la articulación. Y en vez de una axilar, tomo una tangencial de la escápula. Algunos radiólogos le dicen 30-30, porque el paciente está rotado 30 grados. Y entonces, ahí yo en una tangencial de la escápula o proyección en Y, no sé si la han visto, que se ve la escápula así y se ve el arco coracoacromial aquí arriba. Ahí puedo ver muy bien la articulación acromioclavicular. La articulación esternoclavicular pues se ve en un tórax óseo, pero a veces hay que penetrarlo muy bien para que se vea la articulación, ¿no? La articulación subacromial se ve muy bien en la AP y pues con esas tienen, ¿no? Entonces, si el tema es ver artrosis glenohumeral, AP y axilar. Si es ver temas de espacio subacromial, es más bien AP y tangencial de la escápula. Y hay una AP que me sirve muy bien, que se llama AP verdadera. AP verdadera, en vez de verse la glenoides así, se ve así, se ve en línea. Digamos que en una AP normal, la glenoides se ve volteada. Yo puedo ver un poquito mejor a veces la glenoides en una AP verdadera, que se ve un poquito mejor la superficie articular también ahí. Entonces, en glenohumeral pueden pedir AP y AP verdadera y axilar. Y ahí me puedo dar muy bien idea de cómo está el proceso glenohumeral, ¿no? Y la última sería, pues, ¿qué atlas, digamos, radiográfico, o de posiciones? Porque muchas veces, digo aquí porque ya saben cómo hacerlo, ¿no? Pero, por fuera, como usted dice, ¿no? La gente que no está especializada en cuestión musculoesquelética, pues da unos reportes, que dice uno, ah, caray, ¿no? Sí. Sí, digo uno porque está acostumbrando a estar aquí en el instituto, ¿no? Y que pues hay gente
que está especializada en cuestión musculoesquelética, pero algún atlas, algún libro para ver bien todas estas posiciones Híjole, radiográficas. sí, hay un atlas, pero no me acuerdo cómo se llama. Déjame buscar el dato, porque es un libro y tal vez nuestros residentes de ortopedia te puedan orientar mejor. Sí hay un atlas de proyecciones radiológicas y es muy útil, porque no solo te dice cómo se toma la radiografía, sino qué le medimos, porque no es Exacto. nada más verla. Te voy a poner un ejemplo, probablemente y es el más útil para mí, y es la articulación patelofemoral. En la articulación patelofemoral hay muchas cosas que se le pueden medir. El ángulo del surco, la configuración de la patela, la inclinación, la lateralización, todo eso tiene, y se llama, según yo se llama Atlas de Mediciones Radiológicas. Yo no lo tengo, pero sí lo llegué a estudiar. No sé, yo creo que se me perdió ese libro, pero sí existe. Y creo que se llama así, Atlas de Mediciones Radiológicas. Y si ustedes igual y lo buscan ahí en Amazon, Mercado Libre, seguramente lo encuentran. Pero déjenme tratar de buscarles el dato, porque sí vale la pena que se metan un poquito más a eso. La otra recomendación que yo les haría es, un día, váyanse con los radiólogos de ahí del instituto y díganles, oye, ¿cómo tomas esta placa? ¿Cómo tomas esta placa? ¿Cómo tomas esta placa? Porque muchos de ustedes yo sé que se van a regresar a sus casas. Yo trabajo aquí en Ciudad de México y ya estoy acostumbrado, pero yo tuve que irme con los radiólogos de Médica Sur a decirles, oye, necesito que me hagas este estudio y este se hace así y así y así. Me pasó mucho en tomografía para medir una cosa que se llama TTTG, que es la relación entre el surco, regresando a la patelofemoral, entre el ángulo del surco y el ángulo de la tuberosidad anterior de la tibia. Vemos rotacionalmente cómo está eso. Y yo me tuve que ir con los radiólogos a decirles, oye, necesito que me pongas esto y que me superpongas esto, o necesito que me quites la cabeza del húmero y me enseñes la glenoides así, o necesito que me tomes esta proyección porque a mí me sirve mucho. Y entonces normalmente van a tener que ir con sus radiólogos de confianza a decirles que les tomen ciertas radiografías que ustedes necesitan. Es algo que se tiene que hacer en conjunto porque sí es real que muchos radiólogos no tienen ni idea y mucho menos los técnicos. En patelofemoral me pasa mucho. Piden ustedes una Merchant, una placa Merchant que es una tangencial de la patela y normalmente les da muchísima flexión, se las toman con la rodilla totalmente flexionada y entonces eso ya no sirve esa radiografía. Tuvimos que ir, incluso allá en el instituto, a hacer una cosa de madera para que el paciente pudiera doblar la rodilla 45 grados y que pudiera entrar el rayo como debería de entrar. Entonces, a veces hay que ir con los radiólogos y decirles, necesito que esto me lo tomes así, así y así. Y bueno, pues es la forma más fácil de medio controlar eso, ¿no? Entonces, pues así está la cosa. Déjame te consigo el dato, les consigo el dato del Atlas, pero estoy casi seguro que se llama así, Atlas de Mediciones Radiológicas. Incluso yo creo que lo tienen ahí en la biblioteca del instituto, ¿eh? Por si quieren ahí echarse un clavado, digo. No sé si todavía existe la biblioteca, pero estoy casi seguro que ahí tenían ese libro. Sí, es que digo, por ejemplo, yo aquí hemos estado viendo muchos problemas de mala alineación, y demás, y pues a mí se me hace interesante que nosotros como centro de formación y que nuestro enfoque es muy musculoesquelético, yo creo que sí debemos de conocer un poquitito, un poquitito más Sí, acerca de esto. Yo diría sí, un muchito, Carlos. Ah, bueno, sí, doctor, pero sí, no, sí. sí, me parece importante porque, como usted lo dice, digo, yo he visto, pues aquí la gran mayoría de la gente de ortopedia que conozco es prudente, ¿no? Y hace una exploración muy buena y como nos comentaba, muchos de sus casos mejoran con la rehabilitación, ¿no? Y no es necesario luego intervenir y uno lo ve por fuera yo estoy en el Ángeles, México, y híjole, luego veo cada cosa que digo, ay, híjole,
esto no se me hace tan correcto, ¿no? Y como dice, mucha gente quiere llegar a intervenir por reportes y demás, y siendo que con rehabilitación, o algunas otras, terapias conservadoras mejoran, ¿no? Mucho en hombro me ha tocado ver eso. Mucho, Sí, mucho, mucho. tenemos una pandemia de cirujanos agresivos. Muchísimos, muchísimos. Sí. Hoy es que no he operado ni nada. Y entonces quieren, cualquier cosa que se les pone enfrente la quieren operar. Es de veras deprimente verlo. Sí, Sí, por sí. eso le comentaba, porque sí, me ha tocado, y más en esta época, ver esta situación, ¿no? Rupturas parciales que ya quieren operar, pinzamientos que quieren operar y que muchas veces mejoran con la rehabilitación. Y esto que nos dice del desbalance que hay, muscular, que es esto, ¿no? Hasta ve uno los hombros como están un poquito más caídos y demás, y Sí. mejoran con la rehabilitación. Sí, te voy a decir una cosa. Mira, yo esto lo he visto siempre, ¿no? Pero hoy más que nunca estoy convencido de que el cuerpo es sabio y el cuerpo sana muchas cosas. Yo estoy viendo, por ejemplo, hoy en día, estoy viendo muchísimo dolor musculoesquelético por somatización, por psicosomatización. Y los conflictos detrás de esto se llaman desvalorización, sensación de no me puedo mover, de estoy atrapado en una situación. Se llaman desarraigo, abandono, se llaman pérdidas. Las pérdidas duelen, el músculo esquelético se manifiesta, el cuerpo manifiesta dolor a través de situaciones de simpaticotonías generalizadas y continuas. El cuerpo cuando se siente en tensión, dispara dolor. Y esto lo estoy viendo muchísimo. Yo estoy ahorita trabajando con dispositivos de retroalimentación electromagnética para controlar dolor musculoesquelético y estoy trabajando con hipnosis. Estoy metiendo a mis pacientes a hipnoterapia y se les quita el dolor. Pacientes que ya los iban a operar, los meten en un trance, 3, 4 sesiones y el dolor se va. Y no tienen nada reumático y no tienen nada físico. Yo siempre les digo a mis pacientes, hay 4 razones, 4, por las cuales tú puedes tener dolor de lo que tú quieras, músculo esquelético. 1, tuviste un accidente, un trauma agudo. Eso es muy fácil de que lo entiendan, ¿no? 2, tuviste un abuso, sobrecarga, estrés mecánico de más. Te sobrecargaste por alguna razón y eso se llama microtrauma. 3, tienes algún tema sistémico que te está generando dolor musculoesquelético. Y eso les digo, y es procesos reumáticos, enfermedades inflamatorias, gota, tumores, infecciones o cosas de otros sistemas que pueden estarse confundiendo, diagnósticos diferenciales o osteoartritis. Y 4, y les digo, tu mente y tus emociones. Y esta es uno mucho más grande de lo que todo mundo cree. Ahorita lo estoy viendo muchísimo y se los puedo decir con más de 2 años que llevo ya haciendo este trabajo en conjunto con psicólogos, específicamente con una psicóloga. Tengo una psicóloga, hipnoterapeuta, y tengo un par de psicólogas que hacen una cosa que se llama psicoterapia corporal, que es cuando yo somatizo, me quedo tensiones musculares y ellas las meten a hacer catarsis, a hacer trabajos emocionales, a darse chance de sentir, a llorar, a gritar, a encabronarse y se les quita el dolor musculoesquelético, porque el músculo esquelético guarda tensiones emocionales y esto lo he documentado tanto que lo he adaptado a mi práctica. Entonces, cuando no tienen trauma o microtrauma, lo que sigue es investigo reumatismo, investigo OA, investigo diagnósticos diferenciales. Si no hay, el tema es psicosomático. Y créanme que si ustedes agarran esto que les estoy diciendo y lo adaptan también a su consulta,
van a tener muchísimo éxito, porque el paciente muchas veces cuando se mete ahí y encuentra que detrás de su tema está una desvalorización, un desarraigo, una pérdida, un conflicto de movimiento impedido, un abandono, un pez fuera del agua, todo esto, y ahorita lo estoy viendo muchísimo con la pandemia, cuando esto te metes a trabajarlo, se les quita el dolor. Y no estamos buscándoles cosas y cosas y cosas, y les dicen, a mí me parece inaudito, pero les dicen mis compañeros, seguro te pegaste y no te diste cuenta. Yo nomás me muero de la risa. Pero que digo, a ver, ¿tú crees que te pegaste y no te fijaste? Pues no. Y llega el paciente y te dice, es que no hice nada, doctor. ¿Te pegaste? No. ¿Te sobrecargaste? No. Pero lleva un año encerrado en su casa. Sí, está disparando dolor musculoesquelético por todos lados. Está psicosomatizando. Y esto es un tema para mí apasionante y porque implica que el dolor es una manifestación del cuerpo, es un mecanismo de reacción, es un sistema de defensa que te dice, haz algo, muévete, porque algo está pasando contigo. El dolor o viene de un tema inflamatorio, o viene de un tema de psicosomático, ¿no? Que te está generando el conflicto. Y pues, si tú a un ortopedista se lo mandas, pues siempre le va a tratar de encontrar lo físico. Y a algunos que medio se les ocurre, ya se los van a mandar a ustedes. Pero es raro, normalmente le tratan de encontrar lo físico por donde quiera y los quieren operar. Y esto es algo que yo veo muchísimo. Entonces es nada más abrirles esa otra puertita y decirles, mucho del dolor musculoesquelético es somatización. Y no hay reumatismo, y no hay trauma, y no hay microtrauma, y no hay nada físico. Es simplemente el paciente en tensión. ¿No? Y bueno, pues para mí ha sido una cosa bien padre trabajar con estos terapeutas que, pues como médicos no los peinamos, no les hacemos caso, pensamos que son charlatanes. No, hombre, la parte psicológica de la enfermedad. Está demostrado que no estamos separados de nuestras mentes. De hecho, la mente es la responsable del 90% de nuestras enfermedades. Los animales en libertad no se enferman, ni les da lupus, ni les da epilepsia, ni les da artritis a los animales, a un antílope, a un león. No sucede en la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo los humanos? Es esto. Estamos conectándonos con la vida de manera diferente. Y estamos creando nuestras enfermedades desde ahí. Mucho tiempo atrás, a veces desde nuestra infancia. ¿No? ¿Qué más? Ya casi se nos acabó el 20. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues yo creo que ya está, ¿no? Ya son 9:30. Pues yo tengo varias, pero luego te las hago, mi tío Luis. Sí, claro, con mucho gusto, cuando ustedes quieran, ¿no? Gracias, Luis, muy amable. Bueno, pues no sé, Priscila, ¿no ha llegado el doctor Cruz? No, doctor. Bueno, pues muy Bueno, bien. yo quiero aprovechar una última pregunta. ¿Qué clasificación para OA en hombro se puede utilizar? O si hay algo como Kellgren-Lawrence, pero específico en hombro. No, la verdad es que no usamos una así Nada. por grados, ¿no? Ok. Probablemente la más utilizada es la artropatía por desgarro del mango de los rotadores, o la artropatía subacromial, que ahí sí utilizamos una clasificación que se llama de Seebauer, Seebauer. Seebauer te marca por etapas el cómo la cabeza primero empieza con discretos cambios degenerativos, el ascenso, la femoralización, la cetabularización. ¿Se acuerdan cómo les platiqué de eso?
ahí esa clasificación sí la usamos, porque esa nos sirve para determinar qué tratamiento hacer, si reparar el mango o si ya poner una prótesis o hacer alguna maniobra diferente. Pero no, como que el Granny-Lorenz no hay tanto, ¿no? Nos fijamos más o menos cualitativamente en qué hallazgos tenemos. Si tenemos ascenso, si tenemos esclerosis, si tenemos la barba del chivo, que es el osteofito inferior de la cabeza humeral, pero es lo único que usamos. No hay una clasificación como tal, a menos no que yo conozca, igual y ya no tengo ahí esa intuición en mi cabeza, pero no es algo que yo use por lo menos, ¿no? Ok, gracias. ¿Sale? Y bueno, pues, ¿no tienen más preguntas? ¿O más cosas que quieran platicar o más? Doctor, buen día. ¿Sí me escucha? Oh, sí, David, ¿cómo estás? Hola, doctor. Oiga, una duda nada más. En cuestión a la resonancia magnética y hombro, me queda un poco la duda en el contexto de nuestros pacientes que vemos con enfermedad por cristales de pirofosfato de calcio, que muchas veces tienen una artropatía inflamatoria clínica y pues las maniobras pues pueden ser muy confundibles con un pinzamiento subacromial. ¿Qué utilidad tendría la resonancia magnética en este contexto para simplificar nuestro diagnóstico? Híjole, pues yo creo que poca. Es raro en el hombro, pero lo único que vas a ver probablemente en la resonancia es una sinovitis. Me decías, se confunde con pinzamiento subacromial y yo te diría, no estoy muy de acuerdo porque el pinzamiento subacromial, o sea, una artropatía por cristales duele siempre y todo el tiempo y para todos lados, igual que una gota en la rodilla, por ejemplo, ¿no? Se inflama mucho, tienes mucho proceso inflamatorio, tienes mucha limitación de la movilidad, les duele en todos los arcos. El pinzamiento solamente duele aquí arriba. Entonces, para hacer un diagnóstico de una artropatía por cristales, pues se necesita primero mucha sospecha clínica, ¿no? Tienes que encontrar una sinovitis en la resonancia y de ahí ya en toda la cascada de cosas que usan ustedes para hacer los diagnósticos, el perfil reumático, etcétera, pues ahí ya sería buscarle, ¿no? A ver si hay alguna otra cuestión. Pero yo creo que en la resonancia lo único que ves pues, es una gran sinovitis, igual que en cualquier otra articulación. Y eso pues sí se puede ver muy bien en la resonancia magnética, pero no te la puede diferenciar de otras patologías inflamatorias del hombro. Entonces, pues ahí se tiene que tener mucha sospecha clínica e incluso hasta hacer un aspirado del hombro, que es más difícil que la rodilla o que el tobillo, pero también se puede hacer. Ahora, no es una articulación blanco tan frecuente como la rodilla o como el tobillo o como otras articulaciones, ¿no? Pero sí en la resonancia solamente vería sinovitis. Gracias, doctor. Con gusto. Ok, pues sigan con preguntas. Le voy a mandar un pequeño recordatorio al doctor Cruz, por ahí debe andar. Se quedó dormido. Seguro. No, se le olvidó, seguro. ¿Cuántos alumnos son? ¿6? ¿5? 6. 6. 3 de primero y 3 de segundo. Buenísimo. Buenísimo. Pues bienvenidos. Sí, gracias a El todos. mundo necesita reumatólogos. Sí. Es la generación que más alumnos hemos tenido. ¿Ah, sí? Sí, porque digo, solamente son 2 plazas, pero afortunadamente está Priscila, que viene de Ecuador, e Indira, que viene de Colombia. Ok, buenísimo. Buenísimo. Pues bienvenidos. Ojalá sea de mucho provecho, ¿no? Oye, Luis, una pregunta. Cuando tú hablaste del pinzamiento en la debilidad de músculos,
ahí una condición sería que el mango rotador esté íntegro, ¿no? Pues sí, un pinzamiento te puede llevar a una ruptura. Y de hecho, cuando tienes una ruptura, el paciente tiene signos de pinzamiento positivos. O sea, cuando tú tienes una lesión del supraespinoso, por ejemplo, y tú le haces las maniobras, pues, al paciente le pellizca, le pinza. Entonces, te diría que hay varias razones por las cuales se puede romper un tendón. La primera es la natural. La natural, pues es en el paciente grande que ya sin darse cuenta se le rompe el tendón sobre todo el supra y el infraespinoso por degeneración, porque es un tendón con una pobre vascularidad y eventualmente se termina rompiendo y el paciente ni se da cuenta a veces. La otra es trauma, un paciente que se da un jalón fuerte, que se cae y se lo rompe sin anatomía predisponente que haga que se rompa. Y el tercero es por pinzamiento subacromial, que el pinzamiento pues, puede existir, va a existir antes obviamente, puede existir antes de que se rompa el tendón, durante la ruptura del tendón y de que se rompió pues también va a existir el pinzamiento, porque ese es un fenómeno anatómico que está predisponiendo a que esto se lastime, ¿no? Ok. Sí, porque digamos, ya cuando está migrada la cabeza, aquí la pregunta es, y roto el mango, ¿qué fue primero, no? Si la debilidad del músculo que llevó a la lesión o al revés, que fue un Sí. desgarro masivón y que eso ya llevó obviamente por desuso, a debilitar el músculo. Exacto. O sea, no, Sí. solamente que encontraras un mango íntegro, relativamente íntegro, y que vieras, como tú dijiste, que la cabeza está migrando, entonces podríamos pensar en una situación de debilidad de la otra parte, pues, de la estabilidad del hombro, ¿no? Sí, sí, difícil saber en qué momento se rompe eso, pero sí es un paquete completo en el que ya sea que la cabeza migre primero y se pince y se rompa, o que haya una ruptura y que eso haga que el pinzamiento se condicione, ¿no? El chiste Ajá, es que cuando no está el tendón roto, sí se pueden hacer muchas cosas por mejorarlo y por mejorar su mecánica y evitar que pince. Para mí es muy fácil, el paciente no cambia mucho su anatomía de cuando tiene 18 años a cuando tiene 60. Entonces, ¿por qué claro, de repente empezó a pinzar? Pues es porque claro, hay algo más detrás, hay un desbalance muscular, hay un problema postural o empezó a hacer alguna actividad mucho por arriba de su cabeza, se puso a pintar una barda o algo, pero no es que el pensamiento de repente se genere de la nada, ¿no? Entonces, para mí, primero entra el desbalance muscular, primero entra el problema postural que te lleva a un pinzamiento y luego eso a la larga, por erosión, te puede romper el tendón. Y si el claro. tendón se rompe antes por un jalón, por un cargar algo pesado, estaba bajando, lo veo mucho, ¿no? Estaba bajando la maleta del avión y se me ganó el peso, ¿no? Si hay un evento traumático que te rompe el tendón y esa lesión se hace grande, claro que a la larga se va a ir la cabeza para arriba y va a empezar a pinzar, ¿no? Entonces, Claro, las dos situaciones pueden pasar, que primero pince y luego se rompa, y que primero se rompa y luego pince. claro. Sí, Sí. sí, te entiendo. Ok. Oye, Luis, y tú, por ejemplo, bueno, que hayas visto, pues probablemente eh, lo más frecuente en la artropatía inflamatoria, yo creo que es la R, después seguiría las espóndilo, pero digamos en la R, lo más frecuente tú dirías que es la parte de lesión de mango o digamos, sí, no sé si en ellos has visto, por ejemplo, lesiones del labrum, lesiones eh, no sé, algunas de las lesiones que nos mandaste, porque en realidad el paciente con AR, sobre todo el que ya tiene tiempo y que es mucho más cuidadoso, eso sí es real. El paciente mismo sabe que no puede hacer algunas, digamos, cosas muy importantes. Entonces la pregunta sería,
¿qué tanto han visto ustedes ahí en el servicio, en el departamento? Y dos, ¿qué tanto han leído o qué tanto han revisado sobre AR y lesiones de hombro, y digamos diferentes a las inflamatorias de un mango, por ejemplo, que puede romperse cuando hay una sinovitis pues, muy importante del acromio, no tanto del agleno, pero sí del acromio, ¿no? Sí, yo creo que lo que más se afecta es el supraespinoso y mira, yo lo que creo es que cuando tú tienes un proceso inflamatorio importante, sucede lo mismo que en la rodilla. No sé si has visto que cuando tengo una rodilla inflamada pierdo el cuádriceps. Eso se llama inhibición refleja del cuádriceps. Es un conflicto motor. El cuádriceps deja de reaccionar cuando yo tengo una rodilla inflamada. Sí pierdo la musculatura. Entonces, cualquier proceso inflamatorio articular crónico produce una debilidad muscular. Y esa debilidad muscular te puede llevar a un pinzamiento, sin duda. Y ese pinzamiento te puede llevar a una ruptura del mango de los rotadores. Lo otro que yo veo mucho es problema de bíceps. En reumatismo veo muchísimo problema de bíceps. Y sí, a veces el paciente llega o te lo mandan porque tiene roto el tendón y resulta que trae un proceso reumático detrás, ¿no? En los que sí, lo que yo más veo son rupturas, sobre todo el supraespinoso y problema de bíceps, ¿no? Que los lleva a grandes lesiones del bíceps cuando ya el tema es de mucho tiempo. Ok. Y sí, se asocian muy claramente, ¿no? Ok, sí, claro. Muy Y bien. Oye, hacen capsulitis, muchas capsulitis adhesivas también, que ese es sí. un tema que no tocamos, pero pues también es algo ahí muy fuerte, ¿no? Sí, claro, pero eso es, normalmente inflamas y lo dejas de usar y eso Claro, te produce fibrosis, ¿no? sí, Entonces, sí, de acuerdo. Y bueno, la mayoría de capsulitis son con rehabilitación, ¿no? No todas, pero sí la mayoría. la gran mayoría. La gran Sí, mayoría claro. son, si es reumática, es controlando el proceso reumático, a veces infiltramos glenohumeral y fisioterapia. Yo hace mucho que no tengo que operar operé a un paciente con una capsulitis hace poquito que tuvo COVID, precisamente tuvo COVID, hizo un problema inflamatorio sistémico y se le pegó el hombro. No Y me verás digas. que si hacen mucha fibrosis. Cuando ya tiene más de 3 meses la capsulitis, y ya les duele mucho y ya no quieren mover, yo sí ya los meto a cirugía y los libero y los muevo. Cuando Ok, tienen menos de 3 meses, sí, para mí el tratamiento es conservador totalmente. claro. Sí, Sí, tal vez. Sí. Ok. Oye, Luis, y aparte, por ejemplo, digo, no toda la gente tiene a veces el recurso de pagar una resonancia en Médica Sur, ¿no? Ojalá todos tuvieran. ¿Tú a dónde, o no sé, en CT Scanner, que también creo que es un buen lugar, ajá. eh, ¿dónde tú los envías? Yo los mando a Salud Digna. Ok, Salud Digna tiene un excelente resonador y cuesta 2,500 pesos la resonancia ahí. Tuvo un resonador de 3 Teslas o varios resonadores de 3 Teslas antes que el instituto. Sí, yo no sé esos cuates qué onda, porque son estudios súper baratos. Yo creo que ahí hay un rollo de lavado de dinero. Sí, Pero, yo hace poco tuve una paciente que iba con una acompañante que es radióloga y eso me comentó que yo por eso también lo estoy enviando allá porque son de 3 Teslas sí, y todos los estudios los mandan a un centro como de lectura de estudios de imagen que tienen enfrente del Hospital López Mateos. Y ahí hay como 20 radiólogos, me dice, con computadoras, pues muy apropiadas para hacer la lectura, ¿no? Monitores grandes, 2 monitores y demás. sí, Y ahí se la pasan haciendo ellos la interpretación de los estudios. sí, No, eso me comentó y me pareció interesante. Me dijo, no, sí, la gran mayoría tiene alta especialidad en algo, ¿no? De los que están ahí. Entonces, como que les van dirigiendo los estudios dependiendo de esto. sí, es un buen lugar. A veces un poquito exagerados igual los reportes, ¿no? Ujú. Pero
yo cuando sé que no tienen lana o cuando hay que tomar las dos rodillas, los mando ahí. Tienen que a veces hacer fila o tomársela a las 3 de la mañana, pero si te va a salir en 2,500 pesos la resonancia, pues te formas, ¿no? Te formas y ya, y para mí es un muy buen estudio, ¿no? Yo siempre les digo, tómatelo en un hospital grande que tenga un buen resonador. Si no, los mando ahí. Ok, está bien. Los chopos no me gustan. El CT scanner, pues más o menos. Laboratorios Médicos Polanco es más o menos buena, pero ahí les cuesta el doble, 5,000, les cuesta ahí 3, 4,000. Entonces, sí, salud digna, ¿no? Salud digna. Hay una sucursal aquí en Coyoacán, enfrente de López Mateos, que es esta que dices, y pues ahí más o menos le movemos. Muy bien. Ok. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Doctor, yo soy Arturo. Buenos días, doctor. Gracias por la plática. En el contexto de la OA, doctor, ¿hay algún dato que podamos ver en la resonancia magnética que nos haga que enviemos al paciente a ortopedia para que, pues, mejorar su pronóstico funcional? ¿O va más en relación a la persistencia del dolor? No, pues yo te diría va más a la clínica, ¿no? Lo primero es que yo vería de dónde viene la OA. Puede ser una OA primaria, puede ser una OA por desgarro del mango de los rotadores, puede ser una OA por inestabilidad recurrente. Un hombro que se ha zafado muchas veces hace una OA. Entonces, si tengo una OA con un paciente que ha tenido episodios de luxación glenomeral, pues hay que mandarlo al ortopedista siempre, porque su problema es inestabilidad. Si el problema es una artropatía por desgarro del mango de los rotadores, que eso lo puedo ver muy claramente con la femoralización, con la acetabularización, con el ascenso de la cabeza humeral, pues también hay que mandarlo al ortopedista. Si es una OA primaria, en el que todo lo demás está bien, pues yo me iría a tratar los síntomas, o sea, buscar algo, el reumatismo en todo caso, y si no hay, pues tratar los síntomas, tratar con AINES, tratar con, ¿cómo se llama? Con glucosamina, con lo que ustedes quieran, y otra vez tratar la parte psicológica. Yo he encontrado un valor muy grande en esta cosa, ¿no? El dolor, estoy convencido de que viene de muchas veces, el dolor tiene un componente físico y uno emocional siempre, y los dos se retroalimentan. Entonces, yo he optado por pacientes con OA primaria, mandarlos al psicólogo a tratar esta parte de qué está pasando contigo. Y seguramente ustedes lo han visto, a veces les llega un paciente con una radiografía horrible y que no le duele. O radiografías que dices, pues no está tan mal y que tienen muchísimo dolor. No siempre cuadran. Entonces, en esos casos, yo creo que siempre el tema es que hay algo ahí detrás que tienen que trabajar. Entonces, pues yo me voy así con eso, ¿no? ¿Cuándo referirlos? Pues cuando de plano veas que al ortopedista, pues cuando hay algo que reparar, algo que arreglar. Cuando no hay algo que arreglar, pues no lo necesita ver el ortopedista porque seguramente lo va a querer operar, a menos que ustedes crean que se pueda beneficiar con una limpieza de la articulación. Que eso, en mi intuición, es algo que sí funciona, hacer una limpieza articular. Mucho más en rodilla, por ejemplo, ¿no? O un paciente que tiene artrosis, que ya no tiene meniscos, que tiene un tema de artrosis grado 3 o grado 4 de Kellgren y Lawrence, y que ustedes ya no están pudiendo controlar el dolor. Ahí sí pudiera ir a un ortopedista que haga artroscopías para limpiar la articulación y sí les ayuda muchísimo. Pero eso ya es, el límite pues es muy intuitivo, no hay una medida de cuándo ya se tiene que hacer, ¿no? Digamos que cuando ya no estás pudiendo, ya no se te está saliendo las manos, sí se puede optar por esa vía de salida de la limpieza articular. En el hombro también lo he hecho, ¿no? En OA, un paciente, por ejemplo, que jugó mucho tenis y ahora juega golf, ¿no? Y le está doliendo el hombro y no puede jugar, y tiene una OA primaria,
sí, entrar al hombro y limpiarle, quitarle la barba de chivo, el osteofito inferior que a veces presiona el nervio axilar. Limpiar la articulación, lavarla, quitar factores inflamatorios, regularizar el cartílago, quitar la sinovitis que haya, les ayuda, perdón, les ayuda muchísimo. Entonces, en esos casos, pues sí, tal vez pueda valer la pena echar mano de un ortopedista que le haga una limpieza, ¿no? Pero si ustedes ven que el tema es corto, chico, que no, ni se lo manden al ortopedista porque lo va a querer operar de la nada y no siempre es la mejor opción. Yo creo que el tratamiento de la OA tiene que entrar un muy buen tratamiento conservador, con medicamentos, con protectores del cartílago y con abordaje psicológico, para mí. Ok. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Pues Luis, muchas gracias por tu tiempo, de veras enriquecedor todo. Entré ahorita a la página de Visual Body y vale la suite que ellos le llaman $20 al año la suscripción. No es muy cara, la verdad vale la pena. Yo lo uso, ¿saben qué? Úsenlo mucho con sus pacientes. Al paciente le gusta mucho ver la imagen y rotarla y le quitas el músculo y le quitas el ligamento y al paciente, son cosas que a los pacientes les gusta, que les enseñes cosas. Entonces no es muy caro y sí es muy poderoso para explicarle al paciente qué le está pasando, ¿no? Claro, sí. Pues gracias a ustedes. ¿Ya apareció el negrito o no? No, ese negro no sé dónde se quedó. Bueno. Hoy operaba en el instituto, ¿no te acuerdas? No lo sé. O sea, sí, lunes y miércoles es nuestro día quirúrgico, pero no sé si tenía cirugía. Sí, esa es la otra, porque mira, ya contestó ahorita a ver qué me dice. Igual tuvo una cirugía o algo así, pero bueno, ahorita me comentará. Yo los dejo porque sí tengo consulta a las 10, pero les agradezco mucho, espero les haya servido. Y bueno, pues ahí estoy pendiente de cualquier otra cosa que necesiten, ¿va? Sí, gracias Luis, y pues nos vemos pronto, nos vemos por ahí. Seguro. Bueno, un abrazo. Dale, Y te gracias. mando un abrazo, cuídate. Oye, luego te mando la carta y la constancia, ¿no? Para que tú la uses en tu recertificación y demás. Creo que esa sí te vale. Ok. Dale, te la hacemos llegar ahí al instituto o le digo ahí en médica que te la lleven con tus asistentes. Sí, seguro. Ay, Dale. ahorita me estoy dando cuenta que les seguía compartiendo pantalla. Seguramente ya los mareé con mi mouse. Pero bueno, No. gracias. Todo bien. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y estamos en contacto, ¿va? Gracias Luis. Cuídate, buena tarde. Buen día y buena tarde. Sale, nos vemos. Bye. Adiós.